Les habla Catalina Riaño, de la Cámara Alemana en Chile. De nuevo, estamos muy contentos de participar en este webinar. Bueno, siendo las 10:01 de la mañana aquí en Santiago, queremos dar inicio al webinar de conflictos de interés. Tenemos ahora ya alrededor de 150 participantes conectados de varios países, así que qué bueno que hay mucho interés con este tema. Somos partner implementador de Alliance for Integrity ya hace casi 5 años y bueno, estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa. Alliance for Integrity, bueno, es la única iniciativa global promovida por el sector empresarial y que fomenta la integridad y la transparencia en los mercados, en el sector económico y empresarial. Les presento a Ana María Muñoz, quien es la Compliance Officer de Nissan y que nos va a apoyar hoy en este tema, y a Pablo Albers, quien algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocían. Él hace parte del staff de Kerry y también es entrenador de Alliance for Integrity. Y bueno, el año pasado ganó el premio de entrenador en Chile. Así que bienvenidos, vamos a tener una sesión de alrededor de 45 minutos desarrollando algunos temas como conceptos de los conflictos de interés, vamos a ver algunos casos prácticos, algunas leyes y políticas, y al final tendremos unos 15 minutos para preguntas. Pueden escribirlas en el chat y al final vamos a tener esta sesión. Las preguntas que no alcancemos a responder, vamos a intentar respondérselas, o los entrenadores y Ana María van a enviarles luego vía mail la respuesta a las preguntas. Muchas gracias y bienvenidos. Perfecto. Vamos a iniciar. Muchas gracias, Catalina, por esta presentación. Bueno, la verdad es que, primero, muchas gracias por el interés que han tenido. La verdad es que vamos a tratar de hacer una presentación lo más, digamos, completa y condensada posible. Tenemos poco tiempo, pero en honor al tiempo vamos a tratar de ser lo más claros posible frente a un tema que, lógicamente, no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica ha traído muchos zonas grises y muchos riesgos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a analizar ahora, vamos a... Este es el itinerario, básicamente estos primeros 8 puntos donde nosotros vamos a analizar la prevención de conflictos de interés y cómo se gestionan estos en la empresa privada, sin perjuicio que existen normas en Chile donde se establecen para sociedades anónimas abiertas o sociedades anónimas que son reguladas. Nosotros vamos a enfocarnos en estándares de conducta que están contenidos, o más bien son buenas prácticas de compliance, y donde hemos recogido algunas buenas prácticas en política y protocolo también en empresas en las cuales hemos nosotros asesorado, hemos trabajado. Por lo tanto, esto también es algo bastante referencial. En primer lugar, vamos a analizar qué se entiende por concepto de interés, por conflicto de interés. Luego, las situaciones más comunes que se pueden dar. Después, las políticas y procedimientos para efectos, digamos, de luego poder gestionarlos adecuadamente en la empresa. Y el punto 5, las funciones del Compliance Officer. Sin Compliance Officer empoderado, quien pueda responsabilizarse adecuadamente por la gestión y control de los conflictos de interés, todo lo anterior sería en vano. Por lo tanto, es muy relevante para efectos de esta presentación que también ustedes puedan tener en consideración cuáles son las responsabilidades del Compliance Officer. Luego, brevemente, las leyes y delitos especiales, si bien aplicados a Chile, obviamente tienen bastante relevancia en América Latina, y por los compromisos internacionales de la Convención, ya sea interamericana de la corrupción, y otros instrumentos internacionales que también han suscrito Chile y varios países de Latinoamérica. Luego, las situaciones problemáticas que se pueden dar, que son básicamente situaciones que pueden ser grises, no necesariamente ilícitas o delictivas per se, pero sí situaciones en las cuales obviamente hay que aterrizar y poner el foco. Y el punto final, que son los casos prácticos, donde también invitamos a ustedes a que puedan también ayudarnos a responder ciertas preguntas que básicamente tratan sobre algunos conflictos de interés relacionados ya sea a la propiedad, al parentesco, a la gestión que una persona puede tener trabajando en una compañía y puede de alguna manera efectuar algún tipo de actividad económica con un tercero, por ejemplo, o digamos ligado a
parentesco o a familia. Ahora vamos a seguir la presentación. Les dejo a Ana María Muñoz. Muchas gracias, encantada por la invitación de Alliance for Integrity. Bueno, vamos a partir por el concepto de conflicto de interés y quiero un poco, esto es muy importante porque efectivamente al socializar esto al interior de las empresas y instituciones es importante definirlo, ¿ya? Ahora, para efectos de la presentación les quiero contar un poco cómo se define en general y cómo esto de alguna manera se puede recoger en las políticas internas y los códigos de ética y conducta de las empresas. Pero sobre todo cuando ustedes capaciten dentro de sus e-learning o dentro incluso de las capacitaciones face-to-face que tengan alrededor de la empresa. Como definición, bueno, se entiende que es un acto, de hecho, una situación personal que puede interferir, afectar o ser contrario a los asuntos de la empresa o institución para la que se trabaja o representa. Esto es importante porque hablamos de intereses contrapuestos o incompatibles. Es decir, yo tengo un interés en, de alguna manera, una empresa o en una institución o algo que puede ser contrario o efectivamente, definitivamente los beneficios no son los mismos de la empresa en que yo trabajo o la institución. Hay una falta de independencia o imparcialidad en la toma de decisiones o en los hechos o en el mismo trabajo del día a día. Hay imposibilidad de autocontrol o autogestión y falta de segregación también de funciones muchas veces. Yo no puedo ser el mismo que decide o contrata o básicamente voy a cotizar ofertas de un proveedor y finalmente autorizarla. Es decir, eso es muy importante la selección de funciones para efecto de cómo se toman decisiones adentro de una empresa o institución. Y por supuesto está el interés económico y el beneficio directo o indirecto. Situaciones más comunes en las cuales se plasman el conflicto de interés, las podemos clasificar, obviamente, en relación de parentesco, que puede ser con otro miembro de la empresa o de la institución, es decir, con Pablo podríamos ser hermanos, trabajando en la misma empresa, o cónyuges también, o con personas ajenas a la empresa también. Otra clasificación podría ser una relación de propiedad o de negocios, que hablamos de puede ser con un proveedor, es decir, yo, de alguna manera, con un hermano mío, un hermano es dueño o trabaja en una empresa que es proveedora de la misma empresa en la que yo trabajo, o es un cliente o es un competidor directo de la empresa. O también, yo soy accionista, si bien no participo de la administración de la empresa que probablemente tiene mi hermano o una empresa competidora, o una empresa que preste servicio, definitivamente la empresa. Con relación de gestión, también es importante, un poquito más atrás, con relación a la gestión, es importante porque si uno efectivamente es representante de la empresa proveedora, o es director, o es gerente, hay derechamente una relación que tiene obviamente que transparentarse. Otras causas que podrían ser también de conflicto de interés son múltiples, pero un ejemplo puede ser que afecta la imparcialidad o probidad en sus actos en la empresa. Por ejemplo, yo con Pablo somos vecinos veraneamos juntos, nos vamos de vacaciones porque somos muy amigos y él trabaja en la empresa competidora directamente en la empresa en la que yo trabajo. Es una situación que si bien no es algo directo que se pueda ver, pero ustedes saben, hoy día las redes sociales de alguna manera me ven en lugar de vacaciones y eso llega por las fotos, por Facebook, por lo que sea, y se puede enterar en las otras empresas o los jefes de los cuales en la empresa que trabajamos. ¿Sí? Aquí Pablo les va a contar un poco cómo esto se plasma en la normativa interna que tiene que tener la empresa. Perfecto. Todos estos riesgos, todas estas situaciones que pueden ser críticas al interior de una empresa, es ideal que se cuente con políticas y procedimientos escriturados. Lógicamente, estos procedimientos escriturados tienen que ser aprobados por la alta dirección y luego tienen que ser adecuadamente difundidos. Luego de la difusión, lógicamente, que estamos en la etapa ya de la implementación de estas políticas y básicamente, ¿qué es lo que debe contener este protocolo de prevención de conflictos de interés? Primero, describir cuáles son las situaciones, las cuales las expuso muy bien Ana María. Después, cuáles son los responsables y las autorizaciones respecto a
por ejemplo, cómo se gestionan estos conflictos de interés, quién recepciona, digamos, declaraciones de interés y de conflictos de interés, y autorizaciones respecto a la manera en que se puede ejecutar una acción en representación de la compañía. Después está, claro, el proceso de declaración de intereses, que tiene que ser efectivamente llenado tanto por empleados y eventualmente por terceros o proveedores con los cuales la empresa está involucrada y se relaciona habitualmente. Luego está la gestión, control y actualización. Esto es un procedimiento que lógicamente tiene que ir actualizándose conforme al cambio de circunstancias, conforme a los nuevos riesgos también legales. En Chile, por ejemplo, hace muy poco salió una ley que penaliza los conflictos de interés en ciertas situaciones. Por lo tanto, el ámbito de aplicación cambió diametralmente desde el 2018 a la fecha. Por lo tanto, tenemos que hacer actualizaciones y también en situaciones particulares de los propios colaboradores de la compañía. Luego de eso va de la mano con un proceso de debida diligencia o due diligence, en el cual yo idealmente tengo que hacer un proceso de revisión y chequeo de antecedentes, tanto de los colaboradores como de terceros con cuales la empresa se relaciona, ya sea clientes, proveedores, distribuidores, y ese proceso de debida diligencia también debe incorporarse en este protocolo de conflictos de interés. Luego, el monitoreo en la matriz de riesgo es fundamental. La matriz de riesgo no puede ser estática, en el sentido de que si es que yo identifico un riesgo un día X, luego la semana siguiente quizás ese mismo riesgo puede cambiar porque, por ejemplo, o cambia la normativa, por ejemplo, se hace un proceso de fusión, división o adquisición de la compañía con otra, por ejemplo, abro nuevos negocios, por ejemplo, contrato significativamente más trabajadores en la compañía. Ese monitoreo tiene que verse reflejado necesariamente en la matriz de riesgo. Recordemos que la matriz de riesgo, por un lado, establece cuáles son los riesgos de comisión de ciertos delitos o ciertas situaciones críticas o poco éticas, y por otro lado, el cumplimiento de ciertos protocolos. Esos protocolos, lógicamente, tienen que estar diseñados de manera tal de que la empresa pueda prevenir de manera razonablemente y gestionar adecuadamente un riesgo. Ese riesgo, lógicamente, que nunca va a ser cero, pero tenemos que dejar en claro que tiene que ser un riesgo residual bastante razonable y bastante menos significativo desde el punto de vista reputacional y legal. Las políticas, decimos que en general son los criterios generales, dan las pautas generales de actuación, y el procedimiento es el detalle práctico y local. Esto es muy importante. Localmente, las políticas tienen que ajustarse a la realidad del país, a la realidad económica por la cual se enfrenta la compañía a diario. Adecuación a empresas que tienen políticas globales, y también, obviamente, esas políticas globales tienen que conversar con las políticas a nivel local. En el ámbito laboral es sumamente relevante referirse a estas políticas y procedimientos, porque básicamente si todas las obligaciones, prohibiciones y sanciones que están contenidas en la política no se reflejan en los contratos, no se reflejan en los reglamentos internos que dicta el efecto de la persona jurídica, difícilmente después se podrá desvincular un trabajador en virtud de un incumplimiento laboral por un conflicto de interés. Por ejemplo, en Chile ha pasado muchas veces que han habido tutelas laborales donde efectivamente la empresa no ha primero divulgado adecuadamente, por ejemplo, un procedimiento de investigaciones internas o un procedimiento o una política de conflictos de interés, y eso no lo ha materializado en el reglamento interno, ni tampoco lo ha materializado en contratos de trabajo. En ese sentido, al Tribunal Laboral no es vinculante esa normativa interna. Por eso es bien relevante que eso se tenga bastante claro. Luego, como dije, actualizar estas declaraciones de intereses son fundamentales. Tanto declaraciones de intereses ya sea patrimoniales o en interés personal o de gestión o de propiedad, o bien una declaración de conflicto real o potencial que pueda surgir en la compañía. Y luego, lo más importante es que una política tenga una aplicación efectiva, y en caso de incumplimiento o de violación de algún principio, obviamente se apliquen medidas disciplinarias y eventualmente sanciones. En Chile hablamos básicamente desde la amonestación hasta la desvinculación efectiva del trabajador. Ahora, Ana María les va a comentar acerca de la gestión de los conflictos de interés en las compañías.
clave, porque efectivamente los conflictos de interés se dan a diario y es algo que de alguna manera no es malo per se. Lo importante es gestionarlo y sobre todo hoy en día lo siguiente es transparentarlo, ¿ya? Por lo tanto, aquí quiero de alguna manera clasificar, por supuesto, cada empresa también, dependiendo de sus políticas, lo determina, pero por lo general, las declaraciones de intereses, que es a través de la gestión que se realiza, se dividen en dos. Una es la declaración de intereses, que de alguna manera es la normal y la corriente, y la que se actualiza de alguna manera en cada empresa e institución una vez al año, por ejemplo, o cuando efectivamente hay campañas de declaración de intereses o hay capacitaciones en las que se capacita y se explica y efectivamente al final te agregan una declaración de intereses si es que hay alguien que tiene que declarar algo. O cuando uno ingresa a una empresa y a una institución, es parte del checklist, obviamente, de ingreso a la empresa junto con la entrega del código de ética o las políticas y, por supuesto, las declaraciones de intereses. La declaración de interés, entonces, corriente, por así decirlo, es la que de alguna manera tiene que tener un contenido, una descripción, plazo y una actualización. Ese es como el formato, de alguna manera. Puede ser online o puede ser en papel. Refleja la situación en ese momento de acuerdo al procedimiento, ¿ya? Aplica para todos, una vez al año, cuando entra a la empresa, etc. Es importante el registro. ¿Quién debe tenerla? ¿Quién debe estar informado? Es el jefe, recursos humanos, área de compliance, control interno y, si es necesario, compras o procurement o el área de supply chain, por ejemplo, que tiene que tratar con proveedores permanentemente. Luego se puede clasificar la declaración de conflicto de interés actual o que es puntual. ¿A cuál me refiero? Que es un acontecimiento que puede ocurrir a cualquier persona y que obviamente tiene que informarlo. ¿Por qué? Porque refleja una situación especial y que debe ser declarada. Puede ser, por ejemplo, una relación de parentesco con un proveedor nuevo, ¿ya? Un cliente nuevo. Y es muy importante las medidas o acciones. Por ejemplo, no tiene que tener relación con ese proveedor en el ámbito de la acción de su trabajo y, por ejemplo, las decisiones escalan al jefe. Esa es como la medida tradicional dentro de las instituciones o empresas en donde se escalan estos temas. Es decir, por ejemplo, yo tengo una relación que justo en ese momento es un proveedor nuevo y resulta que es una empresa que es de mi hermano o de mi cuñado o de un muy amigo mío y yo me doy cuenta y efectivamente yo tengo que decirle a mi jefe, porque precisamente esa empresa, que es proveedora nueva, va a tener interacción con el departamento en donde yo trabajo. Entonces, yo no puedo efectivamente relacionarme con él directamente, sino que tiene que ser mi jefe, ¿ya? Entonces, eso es muy importante de cómo se gestiona. Y es muy importante el deber de abstención, de autorizaciones. Y lo clave, consultar ante las dudas. Eso obviamente tiene que estar muy claro en las políticas, en las capacitaciones, porque efectivamente el conflicto de interés podría ser cualquier situación si es que no se analiza o efectivamente no se reflexiona y se aborda de la manera correcta. Luego, es importante aquí establecer como flujo. Este es un ejemplo de cómo de alguna manera se hace un workflow y cómo de alguna forma el empleado, el funcionario, el colaborador de la empresa o institución entiende ya cómo esto pasa y efectivamente quiénes van a conocer con el deber de confidencialidad, por supuesto, y cómo se gestiona. Entonces, y es importante también que esta obligación, sobre todo, tiene que ser de los altos ejecutivos. Esto es importante porque si hay empresas muy grandes, sobre todo que tienen muchos trabajadores, que tienen mucho trabajo en plantas o en fábricas, por supuesto, el deber de cuidado y diligencia y de transparencia de esos conflictos de intereses no va a ser tan importante o no, la exigencia no es tan grande, porque efectivamente la relación que puede tener un trabajador en una planta con otro competidor o con otro gerente o representante de un proveedor, probablemente es muy poco probable que la tenga. Por lo tanto, es muy importante esta gestión de conflictos de intereses en alto nivel de dirección o administración de la empresa, los representantes. Por lo tanto, ellos deben de levantar los estándares y quizás sus formularios de declaración de intereses son más detallados y tienen que actualizarse con más periodicidad.
Eso es importante. Aquí, las funciones del Compliance Officer en relación a los conflictos de intereses es muy importante. Aquí, efectivamente, el tone of the top, que el directorio, los gerentes, hablen de esto y deben de ser el ejemplo, ¿ya? En mi experiencia, por supuesto que si los directores, los gerentes, sobre todo los gerentes de áreas más importantes no lo hacen, muy probable su área o sus reportes tampoco lo van a hacer, porque dicen que es una pérdida de tiempo, porque dicen que no tengo toda la información. Para esto es muy importante traspasar esto, explicar, socializar con los gerentes que es una obligación importante y que forma parte del deber fiduciario, de debido cuidado que ellos deben de tener conforme a su cargo, ¿ya? Porque efectivamente es así. Si el gerente no lo hace o no les dice, no les recuerda a su equipo y a sus reportes que tienen que hacer lo que es importante, por supuesto sus equipos no lo van a hacer y la gestión no va a ser efectiva y la labor del Compliance Officer tampoco va a ser algo que le va a tomar la importancia. Esto tiene que ver con también crear la cultura. Las capacitaciones son clave. Las capacitaciones no solo de el concepto de conflicto de interés, sino por qué esto es de acuerdo a la misión, los valores de la empresa y por qué esto impacta finalmente en el día a día. Recuerden que todos estos temas no solamente tienen que ver con un orden, un cumplimiento interno, externo de la ley, sino que la reputación. Es decir, como les ponía el caso anterior, si hay hoy día las redes sociales y la información es pública, entonces así como se cuestiona que un ministro designe subsecretario o un oficial de gobierno a una hija o una sobrina o un pariente, igualmente esto se produce en las empresas, o sea, es real. ¿Y qué más cosa más desagradable o más frustrante muchas veces que hay personas que están en la empresa que no son mandos medios y ven que el gerente contrata a un pariente o a un amigo y no ha pasado por ningún proceso o no se ha declarado el conflicto de interés y es más, este gerente evalúa a este pariente y que efectivamente se saltan los procedimientos o es porque la empresa no tiene políticas claras al respecto. Es importante para la labor de compliance efectiva registrar y monitorear estas declaraciones. Por lo tanto, estas declaraciones tienen que tener acceso el Compliance Officer siempre. Es parte de su gestión activa, ¿ya? ¿Y por qué? Porque apoya las áreas y aquí es clave también contar con la tecnología. Porque si lo vamos a hacer con papel, digámoslo sinceramente, es imposible manejar, sobre todo si estamos hablando de un volumen muy alto de esta gestión de intereses. Para las empresas e instituciones que son más pequeñas, por supuesto, se podría hacer con papel o manual en archivos Word, Excel o en PDF que se puedan escanear. Pero si estamos hablando de empresas muy grandes, efectivamente, si no tenemos tecnología, es muy difícil gestionarlo. Y aquí, por lo general, ¿qué se recomienda? Que las declaraciones de conflicto de intereses y otras declaraciones que obviamente no son materia de esta capacitación, que pueden ser los regalos o declaraciones de algunos otros eventos que es imposible, que es importante declarar, tiene que estar, por ejemplo, las empresas que tienen sistemas de gestión de recursos humanos, donde cada uno puede entrar, puede hacer el login desde su computador y efectivamente donde tienen su paycheck o su sueldo, acceso a sus certificados de antigüedad de la empresa, acceso a sus evaluaciones de desempeño, todos sus datos personales, etcétera. También se recomienda que tengan un módulo que diga declaraciones, ¿ya? Y que, es más, si es posible, poner la decisión o la gestión de acto que se va a hacer. Por ejemplo, compliance, recursos humanos, determinan que para este conflicto de interés no va a tener relación directa con esta empresa que es proveedora, sino que va a ser su jefe, por lo tanto, todas esas actividades efectivamente están controladas y se van a monitorear cada 6 meses, etc. También es importante determinar criterios como resolver. Por supuesto, las políticas y los procedimientos nunca van a abarcar todos los casos. Son situaciones muy especiales muchas veces, muy particulares. Por lo tanto, hay que establecer criterios. Y por eso es importante la capacitación y por eso es importante gestionar ejemplos. En muchas empresas no hay tantos clientes, por ejemplo, si es una empresa muy industrial que hace maquilación o que en realidad sus clientes son otras empresas, por lo general, claro, ahí el foco son los proveedores y los departamentos de compra.
pero si son empresas que también tienen mucha venta pública, son muy comerciales, es muy importante poner el foco quizás en clientes finales o en otras áreas que son, por ejemplo, que podrían, por ejemplo, el caso muy puntual, muy común en el área de salud o farmacéutico, donde algunas veces efectivamente van a ofrecerle a los clientes finales, o en este caso a los receptores, y que promueven sus productos, como serían los doctores, efectivamente cómo se le entregan las muestras médicas o se le invitan a congresos que involucran viajes, etcétera. Todas esas cosas tienen efectivamente que estar reguladas y que, como saben, también esto es muy relacionado con políticas de eventos de la empresa, de gestión con clientes, de regalos, etc. Y mejores prácticas, la recomendación, ¿qué sucede en la contingencia nacional o global? Y reforzar los controles. Eso es muy, muy importante. Porque efectivamente, hoy día quizás hay ciertos conflictos de intereses que no son tan importantes, pero con nuevas regulaciones o con nuevos estándares o con nuevos casos de escándalo o corrupción, hay que levantar los estándares y hay que revisar efectivamente qué sucede en las organizaciones. Y le voy a dejar el paso a Pablo. Tal como decía Ana María, la nueva regulación es muy, muy importante, sobre todo hablando en términos ya más locales. Esto es referencial, lógicamente, que acá lo que tratamos de hacer es hacer un barrido de la normativa que afecta al sector privado y que se hace cargo de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, de la prevención o la gestión de los conflictos de intereses. En primer lugar, en Chile está la ley de sociedad anónima y la ley de mercado de valores. Básicamente establecen ciertas reglas o regulaciones respecto a operaciones con partes relacionadas, por ejemplo, en una matriz, en un holding, donde la matriz toma una decisión, cómo afecta esa decisión a ciertos minoritarios, por ejemplo, cómo afectan ciertas decisiones de la matriz a otra sociedad relacionada. Ahí existen ciertas disposiciones específicas en este tipo de sociedades que están, en el caso de las sociedades anónimas abiertas, reguladas por una superintendencia que hoy día se llama Comisión para el Mercado Financiero. Luego está la norma de carácter general número 385 de esta comisión, de esta superintendencia, en la cual establece ciertas pautas que son de observancia voluntaria para los directorios. Dentro de estas pautas está el tema de adoptar e implementar una política efectiva de conflictos de intereses. Lógicamente que esta política, como bien decía Ana María, no puede hacerse cargo de todas las situaciones grises o situaciones particulares que puedan ocurrir el día a día en la compañía, pero sí es bueno tener en consideración que esta política lógicamente va actualizándose y va de la mano con un programa de capacitación que sea realizado idealmente periódicamente, ya sea anualmente o semestralmente. Luego tenemos una ley que entró en vigencia en Chile el año pasado, en noviembre del 2018, que es la ley 21.121, que establece básicamente una regulación totalmente distinta respecto a ciertos delitos, donde en buenas cuentas se privatizan ciertos deberes de cuidado para las empresas, que antes esos deberes de cuidado estaban naturalmente en la administración pública, en el Estado, donde se actualizan ciertas conductas que son hoy día, que son delitos penales. Por ejemplo, ahora tenemos la negociación incompatible, donde no solo el responsable es el funcionario público, sino que también un director, por ejemplo, una sociedad anónima o un gerente de este tipo de sociedades, donde precisamente tiene un interés personal en un acto, actuación o gestión que involucra también a la compañía. Luego también tenemos la corrupción entre particulares, que también ha sido un tema sumamente relevante respecto, sobre todo, procesos de licitación privada, donde hay que hacer hincapié en los procedimientos, por ejemplo, en procedimientos de adquisiciones o la relación que yo tengo con mis proveedores. Ahora, en Chile es delito el otorgar o el dar un beneficio económico a un oferente para excluir a otro oferente en un proceso, digamos, de intercambio de bienes y servicios. Eso es bien relevante porque no solo es un beneficio económico, sino que también puede ser un beneficio de otra naturaleza, lo cual va encaminado
con el tema de la misma noción de conflicto de interés, que el interés no solo tiene que ser económico, sino que también es un interés también de parentesco, puede ser el nepotismo, dar favoritismo respecto a una cierta actuación. Yo no me abstengo en cierta negociación con una empresa que es relacionada o en el cual esa empresa yo soy director o soy gerente, por ejemplo. Y luego está la administración desleal, que básicamente es un delito que se da en el contexto también de la empresa privada, donde se sanciona la gestión desleal o fraudulenta del patrimonio de la sociedad. Personas que tienen a su cargo la salvaguarda o la gestión del patrimonio de la sociedad pueden ser efectivamente sancionados en una nueva figura que por lo menos en Chile todavía está muy, digamos, no hay ni jurisprudencia ni doctrina al respecto, ni menos una decisión de alguna autoridad respecto a este delito. Lo que sí es relevante es que en estas tres figuras típicas, penalmente típicas, el contexto o el telón de fondo es el conflicto de interés. Acá son situaciones donde se penaliza en el Código Penal el conflicto de interés, ya sea en la negociación incompatible, ya sea en la corrupción entre particulares y en la administración desleal de un patrimonio ajeno. Y luego tenemos la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde básicamente se establece de manera genérica que la empresa, si decide adoptar e implementar un modelo de prevención de delitos, un programa de cumplimiento normativo o ahora un programa de integridad que va más allá de las normas, que tengan ciertas políticas, procedimientos y protocolos para prevenir los delitos de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, lógicamente, no solo hablamos del cohecho o soborno o del tráfico de influencia, sino que, lógicamente, también hablamos del conflicto de interés. Ahora, lo que hicimos fue presentar ciertas situaciones que pueden ser problemáticas desde el punto de vista de los conflictos de interés y desde su tratamiento efectivo. Por ejemplo, todas estas situaciones problemáticas podrían perfectamente incorporarse, ya sea en un anexo, ya sea en el cuerpo de una política, como ciertas señales de alerta, ciertos red flags a considerar cuando se debe gestionar efectivamente un riesgo de este tipo. Por ejemplo, ser director de una empresa y al mismo tiempo ser socio de una empresa proveedora a la que se dirige. Es un caso bastante común de conflicto de interés respecto a la relación de gestión o de propiedad. Adquirir, adjudicar o mantener oportunidades comerciales de la empresa para obtener una ganancia personal o en beneficio de familiares cercanos o amigos. Eso básicamente es dar interés a ciertos parientes, ya sean familiares cercanos e incluso amigos. O sea, puede haber, incluso pueden ser convivientes o básicamente ahí hay que establecer cuál es el ámbito de aplicación. Pero se recomienda que en el fondo se tenga en consideración el segundo punto, porque obviamente el beneficio no solo puede ser, digamos, un familiar cercano o directo, sino que ahí hay que ver la cadena, digamos, de vinculaciones que pueden existir al respecto. Finalmente, también los amigos o la influencia que pueden ejercer las relaciones de amistad en una relación comercial es bien significativa y obviamente tiene que gestionarse. Luego, tener trabajos o afiliaciones externos, incluidos los cargos directivos. Acá, lógicamente, es un tema de cómo gestionar adecuadamente la dedicación exclusiva en un trabajo. En el sector público en Chile, lógicamente que eso ya está establecido, digamos, por estatuto administrativo. Ahora, ese mismo principio lo extrapolamos al sector privado y precisamente a una política. Luego, ser titular de inversiones directas o indirectas en empresas que sean contratadas para hacer negocios en beneficio de la compañía para la que se trabaja o en su nombre. También, lógicamente, que estamos ante un conflicto de interés que es real y que casi todos los días se da, digamos, en la práctica corporativa. Luego, estamos ante una situación que es más bien, yo diría, conflicto de interés, pero además puede ser un delito de corrupción entre particulares, por ejemplo. El hecho de recibir dinero, bienes, servicios, u otras formas de beneficios financieros personales, o incluso beneficios, lo incluye ahí, beneficios de otra naturaleza, a proveedores u otros terceros que hagan o propongan hacer negocios con la compañía, también es una situación bastante conflictiva y en el caso de Chile puede ser incluso constitutiva de delito. Lo otro, influenciar los resultados de una oferta de licitación. También estamos hablando también de una conducta que en Chile puede estar penalizada respecto a
una licitación privada en el contexto del delito de corrupción entre particulares. Luego, ofrecer empleos o afiliación a familiares cercanos amigos. También estamos hablando de situaciones de favoritismo, de nepotismo, donde muchas veces se da en las compañías, y lo importante es gestionarlo adecuadamente, como decía Ana María, con procedimientos bastante claros y, obviamente, dejando en claro que estas situaciones, lógicamente, se dan. El tema es que hay que transparentarlas adecuadamente. Ofrecer o aceptar más que una cantidad modesta de obsequios, gestos de hospitalidad, opciones de entretenimiento. También acá estamos hablando no solo de un conflicto de interés que puede ser real, sino que también estamos hablando de una conducta, ya puede ser de un soborno en el caso de que exista un funcionario público, en el caso de un privado puede ser corrupción entre particulares. Y finalmente, aceptar oportunidades de patrocinio de proveedores o terceros relacionados con su operación o su área de negocio. Obviamente eso afecta, digamos, o puede afectar la imparcialidad en una relación comercial con un tercero. Aquí nomás quiero agregar que no tuvimos tiempo, por supuesto, de explicar que toda esta gestión se tiene que llevar a las matrices de riesgo que tienen los programas de compliance. Como ustedes saben, la matriz de riesgo en este caso se describe la situación y la área afectada, obviamente, y por lo general se linkea con una actividad o el workflow de lo que las funciones que efectivamente hace esa área. Se describe el delito o el riesgo, que no generalmente es un delito, la infracción efectivamente de una política o un procedimiento, y luego se define el control y su gestión. Y ahí, como explicaba Pablo anteriormente, se colocan las red flags y cómo se gestionan. Por lo tanto, esto es muy importante porque después se lleva a una matriz de riesgo con todas las gestiones que significa, y esto es un pilar fundamental para el orden y la eficiencia del programa de compliance. Bueno, finalmente vamos a exponer casos prácticos. En honor al tiempo vamos a tratar de ser lo más sucinto posible, pero ojalá que les quede muy en la retina los casos y básicamente cuáles son las soluciones. Primero, el primer caso es: dos trabajadores le cuentan a su jefe que van a casarse. ¿Cuáles medidas para gestionar conflictos de interés podrían aplicarse en este caso? Bueno, evidentemente la primera medida sería mirar la política o el procedimiento interno que exista, porque probablemente esa situación quizás sí está descrita. Hay algunas empresas, por ejemplo, en una donde yo trabajé, que efectivamente en ese caso no pueden trabajar en la misma empresa directamente. Entonces, uno de los dos tiene que decidir dejar la empresa. Pero, en general, ¿cuáles son las medidas recomendables? Que no trabajen en la misma área, es decir, porque si son un equipo, por ejemplo, de 4 personas, efectivamente la interacción y la relación va a ser evidente todos los días. Por lo tanto, reasignar a otra área, esa es una medida. Y si es una área, por ejemplo, que es muy grande y que tiene distintos departamentos, jefaturas, gerentes, lo más importante puede ser reubicarlo en un área que forma parte, por ejemplo, de la misma gerencia de finanzas, pero la gerencia de finanzas tiene 100 personas, por ejemplo, que estas 2 personas no tengan una relación de subordinación y no se evalúen mutuamente. En empresas donde yo he trabajado, por ejemplo, también se hacen las evaluaciones de desempeño en comités muy ampliados. Y se tratan, las situaciones se evalúan todos los trabajadores, muchas veces si son empresas que son más pequeñas. Y si uno de los que evalúa está en la mesa y está evaluando a su cónyuge o a su pareja, tiene ahí que salir de la sala y efectivamente, por conflicto de interés, abstenerse de participar de esos comités o de esas evaluaciones. Perfecto. El segundo punto: el empleado a cargo de la licitación le da información a uno de los oferentes. Este se gana el contrato porque fue la mejor oferta y luego el empleado le obliga al proveedor a contratar a un pariente en su empresa. Bueno, aquí efectivamente no se puede hacer. Esto es evidentemente algo contrario como conducta a la ética e incluso podría ser considerado un delito como corrupción entre privados, por ejemplo. Pero esto es muy importante porque de alguna manera aquí hay otro interés. Ven que finalmente es porque quiero que entre esta empresa como proveedor, porque este proveedor le va a dar trabajo a un pariente o a un amigo o le va a exigir que haga algo por mí. Efectivamente, esto, si bien son casos que por lo general no van a estar descritos en una política o un procedimiento, se tiene que ver y fijar dentro del concepto que sea cualquier conducta contraria y que afecte obviamente la ética y a los valores de la empresa. Perfecto. El tercer caso:
A un trabajador le ofrecen realizar una asesoría a una institución, pero no sabe si está relacionada con la empresa en la que trabaja. ¿Qué debería hacer? ¿Existe algún inconveniente? ¿Y si fuera el gerente general que consulta? Bueno, aquí efectivamente la clave es consultar. Y esto también en mi experiencia sucede, porque también si hablamos de empresas, instituciones muy grandes, muchas veces hay personas que no saben, y porque nunca tienen relación, o efectivamente se enteraron en un momento, o es porque otro empleado que seleccionó la empresa supo que había coincidencia de apellido, etc. Es muy importante porque si no sabe, de repente hay que consultar, y eso es muy importante, la gestión del oficial de cumplimiento. Al momento de difundir las políticas, procesos, las campañas de declaración de intereses, si alguien no sabe o probablemente dice, hoy sí, es probable que un primo sea accionista de una empresa que es proveedora, importante es consultar qué se hace y cómo se gestiona. Ahora, el caso del gerente general es algo muy importante. Hay casos que empresas que los gerentes o el gerente general efectivamente tienen exclusividad y no pueden directamente, por contrato de trabajo, hacer gestiones o asesorías o trabajar para otras personas independientes que sean de la competencia o de un proveedor, etc. Pero aquí, por supuesto, el gerente general tiene que, de nuevo, dar un ejemplo, es parte del tono de top. Pero una cosa aquí importante, como labor del compliance officer, esta labor de cumplimiento y de gestión hay que prevenir, y efectivamente el compliance officer tiene que tener reuniones periódicas con el gerente general, con el comité de gerentes. Es parte de la función proactiva del compliance officer, de estar preguntando, porque no solamente uno va a ir a reunirse periódicamente, cada 15 días o una vez al mes, para levantar efectivamente riesgos, estar controlando los red flags, etcétera, sino que también es la instancia de preguntar, oye, ¿está todo bien? ¿Alguna consulta, alguna situación que les llama la atención? ¿Algo que tienen alguna duda? ¿O algo que sucedió? Por ejemplo, sirve para comentar situaciones que han ocurrido en la empresa, esto es muy común. ¿Tienen algo que preguntar? Algo, y ahí efectivamente quizás es el momento de la conversación donde ellos pueden consultar, porque en su día a día obviamente ellos están trabajando, están muy concentrados en cumplir las metas de venta, etcétera, y en ese momento cuando uno se acerca y pregunta, ahí efectivamente surgen las dudas y en lo que uno puede apoyarlo y efectivamente resolver y gestionar debidamente esos conflictos de interés. Soy muy amigo de un nuevo contratista de la empresa, recién me enteré y no tengo ninguna relación con esa área de la empresa para la que dará sus servicios. ¿Puedo seguir juntándome con mi amigo? ¿Puedo hablar con él sobre la empresa? Bueno, ahí efectivamente primero consultar, porque si es efectivamente un cliente o un contratista muy importante, efectivamente como un acto reputacional de alguna forma, sí tiene que declararlo y sí tiene que gestionarlo. Ahora, en general, sí se puede seguir juntando con sus amigos, por supuesto, pero no puede hablar sobre la empresa, con los negocios de la empresa, no puede hablar sobre, y aquí incluso empieza una área, que si son competidores, si son proveedores, y empieza un área también que limita con otras áreas que son, por ejemplo, libre competencia, competencia desleal. Hay muchas cosas ahí que efectivamente está prohibido hablar con amigos, con competidores, con proveedores sobre precio, sobre situación de mercado, o comentar sobre la competencia, o decir si este proveedor es mejor o el competidor se ganó otra licitación, etc. Eso es muy, muy importante. Y finalizando, el último caso, supe que un vendedor de la empresa le dio un descuento muy grande a un cliente para venderle mucho más volumen y así logró su meta y se ganó el bono de desempeño. Después el vendedor le envió al cliente un regalo muy costoso. Este caso se explica que primero, algo efectivamente que es incorrecto y es antiético, por supuesto. Tiene también que ver, importante, con los procesos y las políticas comerciales de venta. Aquí efectivamente no puede ser, o hay falta de regulación o falta de control, que un vendedor tenga carta blanca para dar descuentos exagerados o fuera de lo normal o fuera de lo común. Aquí también forma parte de evitar los conflictos de interés y tener una debida gestión, que hayan políticas comerciales clarísimas.
Es decir, los clientes se segmentan, se clasifican de cierta manera, se les puede dar cierto descuento, se pueden hacer ciertas situaciones excepcionales. ¿Quién las autoriza? No las puede, por supuesto, autorizar él, las tiene que autorizar el jefe. ¿Por qué? Porque muchas veces se malentiende o esta parte es muy riesgosa de que el vendedor finalmente se gana al cliente o al proveedor porque son amigos y porque efectivamente tiene tanta confianza que los dos hacen un partnership para congraciarse con el jefe o para cumplir las metas y para efectivamente tener condiciones especiales. Eso es muy importante y efectivamente también bordea el tema de las políticas de regalo, el tema de la relación, lo invito a comida, almuerzo todos los días con este cliente porque es tan importante y porque efectivamente me quiero congraciar con él y quiero que me compre más cosas y lo invito a viajes, lo invito a almuerzo. Eso tiene que estar regulado de alguna manera. ¿Por qué? Porque además, primero, muchas veces no se ve bien. Ya de alguna manera ustedes han visto que las políticas de las empresas generales son austeridad, transparencia, y ya no es bien visto, como era antes, el que se inviten a grandes viajes, grandes cosas, porque efectivamente eso de alguna manera lleva a decir, bueno, ¿cómo no le voy a comprar a este proveedor si me invita a tantas cosas? Y no importa, el producto, el precio no es tan bueno, pero me invita a los viajes y me trata súper bien. Entonces, estas cosas son importantes porque tienen que cumplirse las políticas comerciales, las políticas efectivamente de regalos, de invitaciones, de eventos, y es la forma de evitar este tipo de situaciones. Perfecto. Ahí analizamos los casos, obviamente hay muchísimos más, pero en honor al tiempo, estamos atentos ahora a eventuales preguntas que puedan surgir y lógicamente las que no podamos responder ahora, las podemos responder con posterioridad, ya sea por correo o ahí les enviamos prontamente algún tipo de feedback. Muy bien. Ari, ahora es tu momento entonces de enviarnos las preguntas. Ya. Si quieres, baja un poco. Hola, ahí van. Ya, ahora sí. ¿Los canales de auditoría deben enviar también casos sospechosos de conflictos de interés? Sí, eu puedo responder en mi portuñol un poquito. Sí, los canales que son como hotline o speak ups también tienen que tener alertas de conflictos de interés. Es muy importante que en el hotline y speak up tengan una sección y de gestões de consultas de conflictos de interés. Es muy, muy importante y puede ser anónimo o directo con las preguntas que tienen con el nombre y de área de la empresa que puede gestionar. Es muy importante. Vamos a la siguiente. Cuando dice que aplica para todos, aplica en todos los niveles. En nuestra empresa hay más de 2.000 colaboradores operativos. ¿Ellos también deben declarar? Efectivamente, la idea es que sea una política transversal, que, digamos, sea aplicable no solo, digamos, a cierto estrato o cierto sector de la compañía. Obviamente que esto aplica a los directores, a la gerencia, a la alta dirección y también a los jefes, subjefes y a los estratos más operativos de la compañía. La idea es que esto sea una política obviamente integrada y obviamente se pueda adoptar e implementar en un, digamos, sistema o un programa de ética y cumplimiento. Por lo tanto, sí, aplica para todos los niveles y efectivamente al aplicar a todos los niveles estamos hablando que sea una política transversal, como dije. Y quiero agregar, como mencioné anteriormente, que para los primeros niveles, es decir, la alta gerencia, los altos jefes, tiene que ser más detallada. Es decir, para los trabajadores operativos, quizás es un formulario simple, ¿ah? Pero para los altos ejecutivos tiene que ser mucho más detallado. ¿Por qué? Porque por lo general ellos tienen relaciones profesionales que son más activas, por lo tanto es muy importante
que en la alta gerencia sea un formulario quizás mucho más extenso y más detallado y se controle con más periodicidad. En base a las reformas penales de Chile, cualquier decisión tomada por un director de una empresa en conflicto de intereses, aunque no haya obtenido una ganancia concreta en su patrimonio disponible. Muy buena pregunta. A ver, primero, bajo, digamos, el delito de negociación incompatible, estamos hablando de un delito de mera actividad, es decir, el mero dar interés personal en una actuación, gestión, en cual involucra a la compañía, es o podría ser delito. El tema es que efectivamente el mero dar interés a veces puede ser perjudicial para la compañía o traer un beneficio, ya sea económico o de la naturaleza. Efectivamente, el artículo 240, la situación número 7, que es del Código Penal, que establece que el director o gerente que se interesare de manera personal en una negociación o un acto contrato puede ser sancionado conforme a esta figura, pero está el tema probatorio. Si bien el papel, digamos, aguanta todo, el tema de cómo probar y acreditar el delito, que hubo, digamos, una intención precisa de interesarse de manera indebida para, digamos, ya sea para un beneficio personal o para cualquier tipo de relación con la compañía, suele ser muy difícil de acreditar. Pero es efectivo que puede ser punible, lógicamente que para que entrañe o involucre responsabilidad penal a la persona jurídica como tal, lógicamente que tienen que darse una serie de requisitos que son copulativos. Por ejemplo, que no haya tenido, por ejemplo, un sistema de prevención de delitos eficaz o eficiente para prevenir el delito en particular. Es decir, que no haya habido un deber de dirección o supervisión del directorio frente a el delito que efectivamente ocurrió. ¿Qué importancia tiene el canal de denuncias como control para el conflicto de intereses? Yo creo que es clave. Así como en la primera pregunta, efectivamente el canal de denuncia, el speak up, la forma efectivamente de comunicarse también de manera anónima con los trabajadores, colaboradores, incluso con proveedores, es clave. Por lo tanto, siempre tiene que haber una sección para consultas y denuncias. Y de esa forma, efectivamente, van a poder tener una gestión y un control mayor. ¿Esto aplica también cuando el proveedor o cliente es el Estado? Totalmente. Efectivamente. Sí. Es más, ustedes saben que se le conocen como los PEP o personas políticamente expuestas, o los AEM, que son las personas que son empleados de la administración pública. Hay formularios expresos. Y eso también tiene relación, ustedes saben, con las políticas de anticorrupción o de relacionamiento con agentes del Estado, del gobierno. Cada empresa, por supuesto, tiene sus estándares, pero esto, como tiene relación directa con los modelos de prevención y los delitos que están establecidos y que Pablo también ha comentado, efectivamente hay estándares mayores, pero por lo general forma parte de otra política, y en esa política de anticorrupción, relaciones con gobierno, autoridades, hay un capítulo específico de conflicto de intereses, y efectivamente en muchas empresas el que haya relación de parentesco, incluso se hace una declaración mayor. Es más, ustedes saben que hoy día, incluso en los bancos, quien no ha solicitado un crédito, hoy día te están consultando si tú tienes un pariente o alguien del listado, porque ustedes saben que, por ejemplo, la ley en Chile de responsabilidad penal de la persona jurídica, que tiene relación también con la ley de lavado activo, hay una lista de autoridades que son obligatorias, y ahí se lista, y por ejemplo, tú que eres una persona, digamos, normal, incluso no forma parte de la política de la empresa, sino que tú vas a un banco como cliente a pedir un crédito y te preguntan inmediatamente la lista que aparece en la ley de lavado activos, que dice si alguien tiene una relación con los políticamente expuestos o los altos cargos de gobierno de la administración pública. En el caso de los nuevos directores que comparten puestos en otros directorios, ¿cómo deben los accionistas manejar estos conflictos de interés al elegir los miembros en la junta directiva o directorio? Bueno, esta es una pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que acá
entramos de lleno en los principios de gobierno corporativo, los pesos y contrapesos que puedan existir, digamos, en las compañías en general. Esto no es una respuesta unívoca que yo pueda dar acá. Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la administración desleal, por ejemplo, una decisión que se toma a nivel de matriz y que pueda afectar a un accionista minoritario, que ese accionista minoritario no está, digamos, como propietario o accionario en otra sociedad del holding, efectivamente esa situación es riesgosa y puede dar origen a una administración fraudulenta por parte de un director o un gerente que tenga a su cargo el patrimonio de la sociedad. ¿Cómo deben los accionistas manejar estos conflictos de interés al elegir los miembros de la junta directiva y directorio? Lógicamente que estos protocolos y procedimientos deben aplicarse con ciertas salvedades, como dijo Ana María, no solo desde el punto de vista de que sean transversales, sino que obviamente tienen que haber otros sistemas de pesos y contrapesos. Y obviamente, en el caso de que exista un involucramiento de la alta gerencia, quizás también la gestión de estos conflictos de intereses también se da con la ayuda de una gestión externa o especializada, ya sea puede ser una consultoría, ya sea puede ser un estudio de abogado, ya sea una empresa externa, el cual pueda dar su feedback en este asunto. Sí. Y aquí, bueno, como Pablo comentó al principio, este tipo de materias que tienen que ver con conflictos de interés en gobiernos corporativos no la abordamos en este training porque lamentablemente requiere de un training específico, porque efectivamente aquí está muy regulado, bueno, también hay casos, digamos, internacionales de este tema y que involucra temas muy, muy específicos, no solamente un director en sí mismo, por el deber de cuidado de diligencia mayor que tiene, él también tiene conflictos de interés personales, pero además al momento de tomar decisiones en donde se producen conflictos de interés, decisiones colegiadas del mismo directorio o como director que representa al accionista mayoritario o minoritario. Y aquí, como decía Pablo, efectivamente la clave es asesorarse debidamente, no solamente como directorio colegiado, sino como director personal, porque como les decía, hay directores minoristas, de los accionistas minoritarios, o del controlador, o del accionista mayoritario. Y aquí efectivamente entra una serie de materias que, de nuevo, tenemos que tratarlas específicas, pero son, por ejemplo, los contratos de empresas relacionadas, que son los intercompany charges, los precios de transferencia. Finalmente son todas decisiones que necesitan los Business Judgment Rules, que es el concepto, digamos, que ustedes conocen de gobierno corporativo general, donde debe asesorarse, y aquí es clave la área legal de la empresa, el área de compliance también, porque estos temas, efectivamente, también el área de compliance forma parte de una acción diaria y permanente con el directorio. Y también control interno, y como mencionaba Pablo, muchas de estas cosas se tienen que decidir en base a estudios, consultoría externa, como sería un estudio de precio-transferencia, o efectivamente impactos económicos de mercado con respecto a la competencia o de las mismas compañías del holding, efectivamente, de la empresa. ¿Hay convenios o recomendaciones de la OIT respecto a este tema? Buena pregunta, porque al parecer no estoy 100% seguro si la OIT ha abordado directamente este tema, sin perjuicio que la OCDE, obviamente, y todos los, digamos, la normativa sectorial internacional han abordado el tema. Pero respecto a esto, nosotros vamos a analizarlo bien, pero tengo entendido, no tengo la respuesta exacta. Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Sí. ¿Cuál es la mejor manera de sensibilizar los conflictos de intereses con los proveedores? Ya, yo aquí puedo darle, es muy importante. Efectivamente, hablamos de la gestión de conflictos de interés como de los colaboradores internos o trabajadores, pero efectivamente otro paso, y ya estamos hablando de una segunda etapa de la implementación del programa de compliance, no solamente con conflictos de intereses, sino con DUIR, etcétera, es con los proveedores y con los clientes. Y aquí también, por lo menos en mi experiencia, en los contratos con los proveedores hay todo un capítulo de programa de compliance, anticorrupción, etcétera, y se incluye, y efectivamente, o parte de las bases de licitación o de cotización de las empresas, previo antes incluso a contratar, que los proveedores declaran que no tienen ningún conflicto de interés, o si lo tienen, tienen que declararlo conforme al anexo
que se incorpora al contrato. Y además, eso es la parte como formal, efectivamente, y esa declaración de intereses se gestiona, como hablamos antes del debido departamento que tiene que hacerlo, compliance también, pero además es muy importante en este sentido las capacitaciones también con los proveedores. Hay empresas que capacitan e-learning y en lo personal, en mi experiencia, yo realicé muchas capacitaciones a proveedores porque efectivamente es la mejor forma de socializar. Y por lo general se hacen en módulos que son junto a las otras áreas, porque por ejemplo se habla de temas de sustentabilidad o medio ambiente, dependiendo de la industria en donde están, o también la nueva política comercial que se le quiere presentar a los proveedores o clientes, y ahí el oficial de cumplimiento se cuela, digamos, y dice: yo también quiero presentar un módulo, y habla de todo el programa de compliance, efectivamente estos temas de conflicto de interés, y por lo general se hace en el momento que también si se lanza el nuevo código de ética o actualizado, les entregan el código de ética y lo firman conforme, y ahí también aprovechan de ver el tema de los conflictos de interés. Ok, muy bien, muchas gracias Ana María y a Pablo, y por supuesto a todos los participantes. Tuvimos una súper buena convocatoria. Ya estamos en la hora, así que las preguntas que han quedado pendientes, Pablo y Ana María las van a responder vía email, y también vi que hubo varios comentarios de varios que preguntaron o quieren obtener ejemplos de la declaración. Por supuesto. Así que vamos a enviar esa información también. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.